Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición de Leasmo el Código Civil, capítulo 14. En esta oportunidad voy a hablar del título 17 de las pruebas del Estado Civil. Y voy a leer un título antiguo, el título 11 antiguo que se derogó. ¿Ya? Eh, este articulado tuvo su última modificación en el año 2004 con la ley de divorcio. Así que no tiene muchas modificaciones, por tanto los estados civiles posteriores a la ley, a esta ley tienen problemas de sistematización con el código y esos estados civiles se regularán por su propia ley en cuanto a su prueba. ¿Ya? Creo que no se le da la importancia suficiente a este titulito como que se pasa una pincelada como por introducción al derecho. Así que vamos a explayarnos en cuanto se pueda decir estas cosas y fin. Así que eso. Ya, título 17 de las pruebas del Estado Civil. El Estado civil es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. ¿Ya? Por tanto, es una calidad que habilita para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones civiles. ¿Ya? 305. El Estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado o viudo y de padre, madre o hijo se acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de nacimiento, de muerte y de nacimiento o bautismo. ¿Ya? El estado civil de padre, madre o hijo se acreditará o probará también por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determine la filiación. La edad y la muerte podrán acreditarse o probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo y de muerte. Ya. Partidas, ya, las partidas ahí está regulado que el de la partida de nacimiento, el de muerte, sirven para probar ciertas cosas. El de bautismo también, para todos los actos que sean anteriores a la existencia del registro civil. Que a veces pasa en Chile que hay herencias que están intestadas de hace más de 100 años y hay que probar con el acta de bautismo. Por tanto, eso sigue teniendo vigencia en Chile. Eh, pueden toparse con tener que ocupar un acta de bautismo y hasta tener que ir de protección porque no se la están pescando con este articulito del 305, por ejemplo. Eh, bueno, el estado civil de padre, madre o hijo se acredita con su inscripción con el acta de nacimiento. ¿Ya? También se puede probar con estas la edad y la muerte de una persona. 306. Se presumirá la autenticidad y la pureza de los documentos antedichos estando en la forma de ellas. Ya. Tienen presunción de autenticidad y pureza. O sea, se acredita que lo que hizo un acta de nacimiento es verdad. Incluso las veces que se haya tenido que reconstruir, por ejemplo, cuando se han destruido los archivos y han tenido que reconstruir, o cuando las inscripciones de los nacimientos no han sido a su debido tiempo, por ejemplo, igual se toman como auténticas. O sea, si hay un error en el registro, si hay una persona que es bígama y tiene inscrito un matrimonio, o sea, tiene, por ejemplo, inscrito un matrimonio en una ciudad y tiene inscrito un matrimonio en otra ciudad, se toman esas como auténticas, independiente de que la persona sea bígama. Acá, esto se presume autenticidad y pureza, o sea, más allá de la autenticidad incluso. Ya, 307. Podrán rechazarse los antedichos documentos aun cuando conste su autenticidad y pureza, probando la no identidad personal, esto es el hecho de no ser una misma persona la que el documento se refiere y la persona a quien se pretende aplicar. Ya. Se puede probar que la persona a la que está supuestamente usando el documento no es la persona que realmente aparece en el documento. Por lo tanto, es que se puede atacar la identidad de la persona, pero más que incluso que el documento en sí. ¿Ya? 308. Los antedichos documentos atestiguan la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas en los respectivos casos, pero no garantiza la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes. Podrán pues impugnarse haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata. Ya. Ya. Entonces, un certificado de matrimonio lo que está certificando es que los testigos, o sea, técnicamente lo que certifica un acta de matrimonio es que los testigos y las personas que contrayeron el matrimonio declararon tales y tales cosas. No acredita que eso es auténtico, ¿ya?
O sea, lo que está acreditando el acta de matrimonio es, en tal fecha, Pepita y Pepito dijeron que sí, van a ser marido y mujer, y los testigos que estaban en el acto declararon tal y tal cosa. Por tanto, hay un matrimonio. No están declarando que eso sea verdad. ¿Ya? O sea, técnicamente se está diciendo que hubo un acto ritual que sirve para crear los elementos de un matrimonio, pero eso no implica que eso sea verdad. Se podría atacar. ¿Mm? Ya. 309. La falta de partida de matrimonio podrá suplirse por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio y en defecto de estas pruebas por la notoria posesión de ese estado civil. La filiación, a falta de partida o subinscripción, solo podrá acreditarse o probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente. A falta de esto, el estado de madre, padre o hijo deberá probarse en el correspondiente juicio de filiación en la forma y los medios previstos en el artículo título 8. A ver. Un matrimonio se puede probar por testigos, si no hay acta, podría probarse por testigos que vieron el acto o por la posesión notoria de la calidad de matrimonio. Ya, un hijo no. Un hijo tiene que haber un acta oficial, sea de la iglesia, sea de los bautizos, sea del Estado. Si no, tiene que haber juicio de filiación, ya, o un ADN o algo. Pero no se puede llegar a acreditar la calidad de hijo sin prueba. Así que hay un interés estatal, o por el recuerdo de los bienes, de que el hijo tenga ya acreditadísima su calidad de tal. Un matrimonio no es tan importante, o sea, si hay falta un documento, ya se tomará como que se podrá probar de otra forma, pero un hijo no. Ya. Un hijo tiene que tener una documentación auténtica. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado a los supuestos cónyuges como marido o mujer en sus relaciones domésticas y sociales, y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido y por el vecindario en su domicilio en general. Ya, o sea, si estamos casados hace 5 años que nos tratamos como tal, nuestros vecinos la tratan como la mujer, la cosa, entonces con una posesión notoria de matrimonio, a una falta de papeles, podría acreditar que estáis casados. Ya, 212 y esa perdón, 311, que está derogado por el 98, que era la posesión notoria de la calidad de hijo legítimo. Ya, que era la posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo su educación y establecimiento de un modo competente y presentándole ese carácter a sus deudos y amigos, y en que éste y el vecindario de su domicilio en general le hayan reputado y reconocido como hijo legítimo en tales padres. No, tú podías ser hijo legítimo como por posesión notoria. Ya, pero canceladísimo, eso ya no tiene sentido porque todos los hijos son iguales. Ya. 312. Para que la posesión notoria del estado de matrimonio se reciba como prueba del estado civil, deberá haber durado 10 años continuos, por lo menos. Ya. Entonces, no hay papeles de matrimonio. Ya. Pero ellos se tratan como matrimonio, todo el mundo cree que son matrimonio, actúan como matrimonio. Hace más de 10 años, listo, son matrimonio. Así que se puede ser matrimonio por posesión notoria. Para que veáis, o sea, hay una forma en que el concubinato en Chile puede ser matrimonio por una personas solteras que se tratan como matrimonio sin hacer la tramitación, acreditar pueden acreditarse como matrimonio a través de posesión notoria. Interesante. Imagínate imagínate que alguien alegue que es heredero porque en el fondo era casado con la persona, o se trataron de tal como tal fecha. O sea, por aquí hay una vía a ese tipo de alegaciones. 313. La posesión notoria del estado de matrimonio se probará por un conjunto de testimonios fidedignos que lo establezcan de un modo irrefragable,
particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida o la pérdida o extravío del libro o registro en que debiera encontrarse. ¿Ya? Claro, porque está probando que se perdió un papel. ¿Ya? Entonces como que tiene que haber muchos testimonios a favor de la cosa. 3.14. Cuando fuera necesario calificar la edad de un individuo para la ejecución de actos o ejercicios de cargos que requieran cierta edad y no fuere posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la época de su nacimiento, se le atribuirá una edad media entre la mayor y la menor que pareciera compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo. El juez, para establecer la edad, oirá el dictamen de facultativo o de otras personas idóneas. Ya. Tiene una persona que no sabe su edad. Ya. Necesitas como aportarle una para que pueda hacer acto, ¿cierto? En ese caso tenéis que hacer peritaje. Y el peritaje va a arrojar una edad mediana de lo que puede o no puede tener. Esto puede ser problemático. No hay ciertas personas que, bueno, hay mucha diferencia entre personas de cómo transcurre su edad. O sea, hay ciertas cosas que son iguales para todos, pero en cuanto a apariencia externa, eso es genético. Por tanto, hay personas que aparentan mucha menor edad. Sin embargo, con los peritajes sí se puede como acreditar alguna edad promedio, por ejemplo, los dientes, el desgaste de los dientes, ese tipo de cosas. Hay personas que tienen trastornos genéticos que hacen que su edad biológica como que no avance tanto. Entonces, bueno, se verá caso a caso, pero en ese caso se aporta una edad media, ya por todo, por técnicas de peritaje de medicina legal sería, ya. Ahora, para efectos prácticos, la única edad relevante para el código en la actualidad es si eres mayor de 18 o eres menor de 18. También podría ser para derecho público, para acceder a ciertos cargos públicos, que tengas que tener la edad de 35 años. Pero es difícil que una persona que no tenga su edad acreditada como que pueda acceder a esos cargos. Pero podría pasar, no sé, pues imagínate el concejal de, no sé, concejal, o sea, alguien quiere ser alcalde de, no sé, alguna ciudad perdida en el sur, no se sabe su edad y tiene que tener 21 años cumplidos y los peritajes acreditan que la edad promedio de este individuo es de entre 19 a 29 años, por tanto que según esta regla se debería dar la edad de 24, porque es el promedio. Ya, 24, 25 años debería darse. Ya, 3.15. El fallo judicial pronunciado en conformidad con lo dispuesto en el título 8 que declara verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo no solo vale respecto a las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea. Bueno, eso afecta a todos. Para que los fallos de que se trata en el artículo precedente produzcan los efectos que en él se designan, es necesario que tengan autoridad de cosa juzgada, que se hayan pronunciado contra el legítimo contradictor y que no haya habido colusión en el juicio. No puede haber tongo en ese juicio, tiene que tener cosas juzgadas y tiene que ser contra la persona que se tiene que demandar según la ley. Tiene que estar todo al pie de la letra, básicamente. 3.17. Legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo o el hijo contra el padre, y la cuestión de paternidad el hijo contra la madre o la madre contra el hijo. Son también legítimos contradictores los herederos del padre o madre fallecido en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción, y también los herederos del hijo fallecido cuando estos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla. Lógica. 3.18. El fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de los herederos aprovecha o perjudica a los coherederos que citados no comparecieron. Para cosas sucesorias, por ejemplo. 3.19. La prueba de colusión en el juicio
no admisible sino dentro de los 5 años subsiguientes a la sentencia. O sea, tú podrías alegar, hay una sentencia, y tú podrías alegar que hay falsedad en ese juicio, o sea, hasta 5 años. Como este juicio es falso, hay una colusión, como por esta cosa como de revisión de sentencias, por ejemplo. 320. Ni prescripción ni fallo alguno entre cualesquiera otras personas que se hayan pronunciado podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otro, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce. Las acciones que corresponden se ejercerán en conformidad con las reglas establecidas en el título 8 y en su caso se notificarán a las personas que hayan sido partes en el proceso anterior de determinación de la afiliación. Ya. O sea, el padre verdadero siempre tiene la posibilidad de volver a entablar todo. ¿Mm? Ya. Bueno, y ahora voy a, para ir adelantando lo otro, vamos a leer el título 11 antiguo, que no es muy diferente a la emancipación moderna, pero tiene ciertas diferencias. Ya, título 11, la emancipación antigua. Ya, artículo 264 antiguo. La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad, puede ser voluntaria, legal o judicial. ¿Ya? La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público en el que el padre declara emancipar al hijo adulto y el hijo consiente en ello. No valdrá la emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa. Ya había una emancipación voluntaria, se podía emancipar a cualquier hijo y ya era adulto. Listo. 266. La emancipación legal se efectúa. Uno, por la muerte natural o civil del padre y por la muerte civil del hijo. Acuérdense, la muerte civil era cuando se iban a ser cura, perdían todos sus bienes. ¿Ya? O sea, si tanto el padre se metía a cura como el hijo se metía a cura, se perdía la patria potestad. 2. Por el matrimonio del hijo. 3. Por haber cumplido el hijo la edad de 25 años. 4. Por el decreto de la posesión de los bienes del padre desaparecido. 267. La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez. 1. Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave peligro, o sea, grave daño. Esa era la violencia intrafamiliar antigua, era ya cuando el hijo ya corría peligro de muerte, ya era una cosa muy grave. Y 2. Cuando el padre ha abandonado al hijo. 3. Cuando la depravación del padre le es incapaz de ejercer la patria potestad. En los 3 casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo y aún de oficio. Bueno, ahí se podía proceder de oficio, por ejemplo. Era uno de estos casos que la ley le da derecho al juez de proceder de oficio. 4. Se efectúa asimismo la emancipación judicial por toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que declara al padre culpable de un crimen a que se aplique la pena de exposición a la vergüenza pública o la de 4 años de reclusión o presidio u otra de igual o mayor gravedad. O sea, 4 años en siglo XIX es nuestro equivalente a 3 años y un día. Antes era 4 años. ¿Ya? La emancipación tendrá efecto, sin embargo, de cualquier indulto que recaiga sobre la pena, a menos que en el indulto se comprenda expresamente la conservación de la patria potestad. 268. Cuando se hace al hijo una donación o se le deja una herencia o legado bajo condición de obtener la emancipación, no tendrá el padre el usufructo de estos bienes y se entenderá cumplir así la condición. Tampoco tendrá la administración de estos bienes si así lo exige expresamente el donante o destador. Ya, o sea, eh, bueno, el hijo, a pesar de no ser adulto, podía administrar sus bienes si el donante o el testador que se los dejó como expresado que tenía que emanciparse o que el padre no tuviera acceso a estos bienes. Por lo tanto, este articulado de donaciones que el padre no puede tener manos y tiene cierto sentido en el sentido de que la adultez se alcanzaba mucho después. Había muchos años en que los hijos seguían dependiendo de sus padres. Ya, 269.
Toda emancipación una vez efectuada es irrevocable, aún por causa de ingratitud. Ya. Bueno, entonces la conclusión que podemos sacar del artículo 269 antiguo era que la emancipación antigua era una institución más importante porque los hijos dependían de sus padres por mayor tiempo. Así que nada, eso. Y ya no tienen tanta relevancia porque las emancipaciones ahora por lo general operan. Ya no opera la emancipación en el sentido de que tú, aunque estés sin padre, se te va a designar un curador igual y a los 18 ya te libera. Es más simple el sistema ahora. Bueno, le agradezco la sintonía. Respecto a las pruebas del estado civil, claro, o sea, el estado civil son tanto las relaciones de familia como padre, hijo, matrimonio, las posesiones notorias y también las calidades que otorga los actos de familia. ¿Ya? No, finalmente no es tan interesante, son temas como procedimentales de lo que prueba, cómo se prueba estas cosas, si falla algo, o sea, es como falta un papel, ¿qué hacemos? Eso es lo que regula este articulado, falta un papelito que no tengo mi edad, ¿cómo lo hago? Y estamos casados, se perdieron los papeles, ¿qué hacemos? Ese tipo de cosas solucionan. Por tanto, no es que no sea un articulado importante, pero da soluciones como de regla general. Así que igual da soluciones para temas errores como administrativos, por ejemplo. Yo he visto en Chile personas que tienen dos matrimonios y, por ejemplo, en un registro civil figuran con uno matrimonio y en el otro registro civil figuran con el otro, y ahora que se sistematizó electrónicamente, como que figuran los dos, por ejemplo. Entonces, nada, son situaciones irregulares que sí pueden aparecer en la práctica, así que nada. Para la próxima edición yo creo que vamos a leer al capítulo 15 vamos a leer el título 18, que sería los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, que es re importante este articulado, y voy a leer solo ese con el título 2 antiguo, que es de los hijos naturales. Que los hijos naturales sigue teniendo aplicación en caso de que ustedes tuvieran una sucesión que se abrió antes del 98, por ejemplo. Ya, los dejo y gracias por la sintonía.